Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Las lecturas de tanto lunes como martes pues tienen un cierto grado de complementariedad si lo vemos sobre la acción que Dios realiza sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra vida. Empecemos primero con la lectura del lunes. Dice la lectura del que proclamamos el día de ayer que Jesús está enseñando en la sinagoga, está explicando la escritura, cuando de momento aparece una mujer que dice que tenía 18 años de tener un problema de una joroba, tenía una curvatura. De hecho, algunas traducciones bíblicas dicen que era incapaz de poder levantar la cabeza. Cuando Jesús ve a esa mujer, le dice tus pecados son perdonados y dice que toca a esa joroba, toca a esa mujer y logra hacer que ella pueda nuevamente levantar la cabeza. Y obviamente dentro de todo ese contexto, pues hay críticas principalmente de los fariseos asumiendo o indicando que era un día sábado, que eso estaba prohibido. A lo que Jesús dice, hipócritas, porque si son capaces de desamarrarse con lo que decía la ley judía al burro para que anduviera libre durante todo el sábado, ¿por qué una persona debía de sufrir? Bueno, lo primero que queremos entender o que podríamos entender de esta primera lectura, lo que es del Evangelio del día lunes, es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Vean qué interesante lo que dice de esa mujer, era incapaz de levantar la mirada. Si lo llevamos a un plano espiritual, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido incapaces de mirar a Dios o nos sentimos pues demasiado alejados de Dios por nuestras equivocaciones, por nuestras fallas, por nuestro carácter, por nuestro pues predisposición al rencor, porque tal vez somos muy coléricos, porque somos muy malcriados, porque decimos malas palabras? Y así podríamos encontrar una serie de lista de cosas que nos hagan sentirnos o que nos pongan en esa posición de sentirnos alejados de Dios, de ser incapaces de levantar la mirada a Dios. Pero Jesús, en el contexto de la sinagoga, que es justamente la explicación de la buena nueva, que es una buena nueva que va más allá de las palabras. Nosotros no somos la religión del libro, somos justamente la religión del pueblo, de la gente que se ha dado cuenta que la palabra se ha hecho carne, que aquello que palabra de Dios que decía hágase, créase, es la que actualmente en este momento se convirtió en hombre y se entregó por nosotros. Jesús es la palabra de Dios y es esa palabra la que nos hace cada día caminar en su gracia y en felicidad. ¿Por qué? Porque Él ha vencido la muerte. Entonces, en ese momento, mientras Jesús explicaba lo que era la palabra, que al final era su presencia en medio de nosotros, pues vean cómo Jesús es capaz de hacer que una persona que no era capaz de mirar al cielo, de que no era capaz de levantar la mirada, logre hacerlo. Y como decía anteriormente, llevado a un plano espiritual, Jesús busca restablecer de nuestra vida, volver a darnos esa dignidad que nuestros pecados o los señalamientos de otras personas nos han querido robar. Recordemos que en el tiempo de Jesús las enfermedades eran vistas como un signo de un pecado propio o de un pecado de otra persona. Entonces, Jesús al tocar a esa mujer, al salvarla, decirle, por tu fe has sido sanada, al acercar, decirle, tus pecados son perdonados, al volverle a restablecer una postura corporal que le pueda permanecer erguida y ver hacia el cielo, nos recuerda a nosotros que no hay cosa que Él no pueda sanar. Simplemente es acercarnos a Él y pedirle que nos sane. Es un proceso que tal vez, siendo muy honestos, no va a ser tan automático, tan simple. Lo leemos en la escritura y es muy sencillo ver cómo una persona o cómo Jesús toca a una persona e inmediatamente se incorpora. Es una forma de verlo, pero claramente la acción y el proceso que Él va a hacer en nosotros es un proceso que a veces tendrá sus bemoles, que tendrá pues momentos en los que tal vez podamos sentir que hemos caminado un paso hacia adelante, pero hemos caminado 3, 4, 5 atrás. Pero lo importante es en dejarse tocar por Jesús, que Él nos permita restablecer esa condición que nuestros pecados, que nuestras debilidades, que nuestras falencias nos han querido
o se han convertido en cargas fuertes sobre nuestros hombros que nos impiden poder ver con confianza al Señor. La misión de Cristo empieza por ahí, demostrarnos, enseñarnos que verdaderamente Él nos está nuevamente acercando, nos ha dignificado. Él, tomando nuestra condición humana, ha tomado esa fragilidad, esas debilidades, esos momentos de temor, esos momentos tal vez de hasta de cólera que a veces podemos vivir, y nos ha dicho: no importa lo que seas, lo que importa es lo que podemos llegar a ser si me entregas tu vida, si te dejas tocar por mí, si te dejas nuevamente sanar por mi mano poderosa. Eso es justamente esa primera enseñanza que nos deja el texto bíblico del lunes, que es justamente el Señor nos sana, nos restablece. Pero el dejarse tocar por Dios no es únicamente una sanación, no es pensar únicamente en ese Dios como ese Dios bombero que nada más vamos a ocupar en los momentos de nuestras caídas, o que solo va a estar ahí en los momentos de nuestras caídas. No, porque unido a esa dignidad que nos ha regalado, a restablecer aquello que el pecado que nos ha querido robar, nos invita a crecer, que es justamente esa lectura del Evangelio que meditamos hoy martes, que dice, donde el Señor dice, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Quienes no han tenido la oportunidad de verlo, la semilla de mostaza es una semilla sumamente pequeña, es súper chiquitita, pero aquella semilla que cae en tierra fértil, que permite que el sol, la lluvia, que todo aquello que está en su alrededor le sirva para crecer, lo hace convertirse justamente en uno de los más grandes árboles. Inclusive dice la palabra, dice Jesús, hasta las aves hacen nido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente Jesús busca restablecer nuestra condición, sino que nos quiere hacer ir más allá de lo que actualmente somos. No se trata únicamente de quedarnos con la capacidad de ya no ser únicamente mirar al suelo, sino mirar a Dios, poder mirar a Dios, pero no solo eso, sino crecer hasta llegar hasta donde Dios quiere que estemos, que es a su lado. Es romper justamente la cadena del pecado, la joroba del pecado que nos ha disminuido espiritualmente, sino también unido a eso, que podamos crecer en la santidad, que podamos ser justamente esa levadura que fermenta la masa. Hoy nosotros estamos llamados a ser alimento para los demás, un alimento que brinde esperanza, que brinde fortaleza, pero que solamente podemos cumplir esa misión en la medida que dejemos que la buena nueva, que la palabra de Dios, que Cristo en su presencia, en su amor, en su Eucaristía, en ese encuentro personal, en cada momento de oración, en la lectura asidua de la palabra, haga tanta fuerza en nosotros que podamos seguir creciendo. Y como ocurre con el pan cuando es fermentado, crece y alcanza para alimentar a más personas. Ese alimento, ¿cuál va a ser? El testimonio que seamos capaces de Dios, que seamos capaces de dar de Dios, perdón. Ese testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ese testimonio de saber que tuve una joroba que me alejó de Dios, que tal vez me hacía sentir inferior, que me hacía sentir débil, que me hacía sentir en una categoría inferior que los demás, pero que Dios fue capaz de no solamente sanarme, sino darme una razón para vivir, que es dar gloria y honra y testimonio de su gran amor y de su gran poder. Eso es justamente ese nexo que Dios quiere de nosotros. Y vean qué importante, ¿dónde empezamos a hacer alimento? ¿Dónde empezamos a crecer? ¿Dónde empezamos a dar ese testimonio? Justamente nos lo dice San Pablo en la lectura de los Efesios, en la familia. Hoy Pablo nos recuerda en esta lectura de la carta a los Efesios que es en el matrimonio, es en la familia creada como seno y signo de ese amor que Dios ha tenido por su iglesia, donde debemos empezar a brillar para que los demás reflejen, o para reflejar en nosotros la luz de Cristo. Eso es de vital importancia y eso es sumamente necesario.
No se trata de pensar, y sobre todo en este ambiente de machismo y demás secularizado, donde hablamos del patriarcado y se atacan hasta iglesias, no se trata de entender eso. En ningún momento Dios o Jesús o Pablo están hablando de que el hombre superior a la mujer. No, simplemente que la mujer debe complementarse con el hombre, pero esa complementariedad y ese sometimiento de uno a otro solo se da cuando somos capaces de abrirnos al amor. Dice San Pablo: mujeres, sométanse a sus maridos, que son cabeza del hogar como Cristo de la iglesia. Pero para nosotros ser cabeza de hogar, también como varones, como en este caso como maridos, nuestra referencia es bastante fuerte, que es el amor de Cristo. Si no somos capaces de amar como Cristo, no podemos esperar que nuestra esposa se someta dentro del contexto bíblico, o dicho de otra manera, en un marco de igualdad y complementariedad. No podemos esperar una respuesta amorosa del otro si no somos capaces de nosotros reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras acciones. Es necesario que aprendamos a amar como Cristo lo ha hecho, ese amor oblativo, ese amor de ágape, ese amor que se da, que se entrega, que no piensa en sí, que no piensa de una manera pues egoísta, sino que se da a la otra persona, que busca construir la felicidad de la otra persona, y que justamente el ver la felicidad de la otra persona se convierte en felicidad propia. Pidámosle al Señor esa gracia, porque verdaderamente es importante. De nada nos sirve ser luz en la calle si somos sombra en la casa, como dice esa frase popular. De nada nos sirve a nosotros querer ser levadura que alimente en la calle si en nuestro hogar hay hambre. Hambre de amor, hambre de comprensión, hambre de respeto, hambre de complementariedad, hambre de ayuda, hambre de colaboración. El Señor, reitero, como decía al principio, nos ha sanado, pero no solamente para quedarnos así como estamos, no, Él nos sana para ir a más, para buscar más, para evangelizar más, pero el primer lugar donde debemos evangelizar es en nuestros hogares, porque esa es la célula de la sociedad, y ya sabemos lo que pasa cuando las células se empiezan a enfermar. Viene lo que es el cáncer, viene esa enfermedad mortal. Si nuestras familias están fallando, si nuestras familias no están siendo lo suficientemente pues cercanas en el amor de Dios, se enferman, y la enfermedad de una célula conlleva la enfermedad de todo el cuerpo, de toda la sociedad. Entonces, amémonos en el amor de Cristo, y de esa manera podemos dar testimonio de lo que es su gracia y de lo que es verdaderamente el amor que Él nos ha reflejado a nosotros. Bendiciones, y amémonos, por favor.